Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Perfiles, el programa de la comunidad ecuatoriana migrante aquí en los Estados Unidos, en donde resaltamos a las personalidades que han hecho cosas importantes para nuestra comunidad ecuatoriana migrante acá en el país del norte, en lo cultural, en lo deportivo, en lo social. Y también en esta temporada especial de Perfiles vamos a hablar del aspecto político. El próximo año es un año electoral y es importante que nuestra comunidad ecuatoriana conozca los perfiles de los posibles candidatos a ejercer las diferentes dignidades que representan a los ecuatorianos en todo el mundo. En el caso específico de los ecuatorianos migrantes de Estados Unidos y Canadá, en la Asamblea Nacional pues tendremos a dos representantes de nosotros, y es importante conocer cuáles son los perfiles de estas personas para poder tomar una decisión correcta. Este programa Perfiles es un programa abierto que invita a las diferentes personalidades y también a los diferentes representantes de los partidos políticos para que podamos conversar y conocer un poco de sus perfiles, de su trabajo, para que la comunidad ecuatoriana pueda hacer una decisión inteligente. Bienvenidos a Perfiles. Para este programa de Perfiles habíamos invitado a la asambleísta alterna por el partido político Creo, Ketty Paquita, que reside en la Florida y que ha cancelado pues esta entrevista para una próxima ocasión. Nos dejó saber que las candidaturas de Creo todavía no están listas, que todavía no tiene información al respecto, pues y ella ha decidido posponer esta entrevista para otro momento. Y es importante que conversemos de algunos temas referentes a los posibles candidatos acá en los Estados Unidos para la Asamblea Nacional del Ecuador. Como ustedes saben, pues tenemos diferentes partidos políticos que tienen representación aquí en los Estados Unidos, y Creo es uno de los partidos políticos que tiene un asambleísta, pues desde la asambleísta Zuquilanda, que en este momento pues es asambleísta por los migrantes, al igual que la asambleísta Peña, quien es asambleísta por Alianza País, y que pues ha estado en la Asamblea Nacional ya por dos periodos. Entonces, para el próximo año, para febrero del próximo año, pues estaremos eligiendo a los nuevos asambleístas pues de los migrantes en Estados Unidos y Canadá. Y es importante pues conocer no solo sus perfiles, sino algunos temas. Bueno, como les había comentado, Perfiles es un programa abierto que da la bienvenida a todas las personas y candidatos que quieran conversar con nosotros, que quieran mostrar su perfil y que quieran dejar a conocer a la comunidad ecuatoriana de sus propuestas, de sus ideas, pues para que se pueda hacer una decisión inteligente en el momento de llegar a las urnas. Además de los perfiles de los candidatos, pues es importante también conocer de varios temas que son de importancia para nuestro país. Hay temas importantísimos como el trabajo, como la salud, como la educación, como la vivienda. Pero uno de los temas importantes que tiene nuestro país es el turismo. El turismo es algo importantísimo para los ecuatorianos porque es el tercer rubro que sostiene a la economía del país. Y en lo personal pienso que debería ser el primero porque es un país tan rico en turismo que lo tiene todo. Hay países más pequeños que el Ecuador sin infraestructura, sin muchas de las cosas que el Ecuador tiene, que han logrado hacer del turismo un modelo de vida y un modelo de desarrollo para su país. Estoy seguro que el Ecuador puede hacer del turismo pues su rubro más importante. Y para hablar de este tema del turismo y lo que está pasando con el turismo del Ecuador, pues hemos invitado al ingeniero Holbach Muñetón Saporta, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador y la Cámara de Turismo del Guayas. Él también es director de la FEDESUD, que es la Federación Sudamericana de Turismo, una persona que conoce mucho del turismo del país, que ha estado trabajando en turismo prácticamente toda su vida, y quien nos va a hablar de qué es lo que está pasando actualmente, lamentablemente, con el turismo del Ecuador, algunas de las irregularidades que pasan en el Ministerio de Turismo, y también pues nos va a hablar del futuro del turismo en el país. Bienvenidos una vez más a Perfil.
Y ahora nos vamos hasta Ecuador, en donde Andrés Loja, nuestro corresponsal, tiene información de actualidad de nuestro país y nos va a hablar también un poco del turismo del Ecuador. ¿Qué tal, Mario? Amigas y amigos, los escándalos por el uso de carnets de discapacidad fraudulentos por parte de varios asambleístas, por Daniel Salcedo, quien es investigado por posibles casos de corrupción y cuyo fin tendría la obtención de bienes importados sin el pago de aranceles, llegó a los muros de Carondelet, donde el presidente Lenín Moreno anunció medidas de endurecimiento en el control de las importaciones para el sector de las discapacidades. Entre las medidas destacan la suspensión del proceso de exoneración de aranceles para estos casos, la detención de vehículos exonerados con carnés fraudulentos, la auditoría del Ministerio de Salud caso por caso y que sea esta cartera de Estado quien investigue y sancione a los responsables de estos ilícitos. Entre los implicados constan el parlamentario Fabricio Villamar del movimiento político Ahora, el asambleísta Israel Cruz y el gobernador de Los Ríos Camilo Salinas. Villamar respondió a los señalamientos detallando que efectivamente posee una discapacidad auditiva del 51% y posee un carnet de discapacidad con el que importó un vehículo de $23.500, cuyos impuestos fueron cancelados. Por su parte, Daniel Salcedo, quien habría importado un vehículo marca Toyota Sequoia Platinum, lo habría hecho gracias a un descuento de hasta un 60% a través de un posible carnet de discapacidad. Método que Andrés Cedeño Carreño, amigo de Salcedo, habría replicado con un Chevrolet Camaro deportivo. Según aduanas, en lo que lleva del 2020 se han importado 1.420 vehículos bajo este beneficio, cuyas investigaciones serán llevadas a cabo mediante el Ministerio de Salud. Por otra parte, uno de los rubros de ingreso no petroleros más importantes del país se ha visto gravemente afectado con hasta $400 millones en pérdidas mensuales por la pandemia. Esto se debe a que guías turísticos, agencias de viajes y transportistas no han tenido trabajo en absoluto. Según la ministra de Turismo, Rosy Prado, el sector de hospedaje y alimentación son los únicos espacios que se han mantenido con una actividad mínima y han logrado mantener a sus grupos de trabajo. Sin embargo, existen empresas donde han tenido que bajar hasta el 80% de su nómina para hacer frente a los efectos de la pandemia. Estimaciones indican que los ingresos en la industria turística se reducirán en un 70% con relación al año 2019, año en el que, según estimaciones generales, hubo ingresos de 2.287 millones y que representó el 2.24% del Producto Interno Bruto del país. Frente a ello, la cartera de turismo ha desarrollado una campaña denominada Te Prometo Ecuador, que a través de emotivos contenidos audiovisuales se busca impulsar los viajes cortos a lo largo del territorio, aportando a la reactivación del turismo interno y la dinamización de las economías locales. Todo ello con el fin de reactivar un sector gravemente herido y que, según estimaciones generales, busca reincorporarse antes del primer trimestre del año 2021. Y antes de hablar con el ingeniero Holbach Muñetón, vamos a conocer un poco de su perfil profesional. Holbach Muñetón Saporta es presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador y de las Cámaras de Turismo del Guayas. Director y vicepresidente de FEDESUR, la Federación Sudamericana de Turismo, ingeniero industrial de profesión y diplomado en Administración Hotelera, complementando su formación con un programa de perfeccionamiento de la Dirección Financiera y Mercado de Valores, finalizando una maestría en Sistema de Producción y Productividad. Fue vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y gerente general de varias empresas. Y hemos llegado a la parte de la entrevista y, como ustedes saben, Perfiles es un programa que destaca a los talentos de los ecuatorianos en Estados Unidos, en lo cultural, en lo artístico, en lo deportivo, inclusive en lo político, porque es importante conocer quiénes pueden ser los perfiles de los candidatos que representarán a los migrantes ecuatorianos. Pero también hablamos de temas que son importantes para nuestro país, para nuestra gente, y uno de los temas trascendentales o importantísimos para nosotros es el turismo. No se puede hablar del Ecuador sin hablar de turismo. Mucha gente ha dicho que el Ecuador es un paraíso turístico y que debería ser un país que debería vivir del turismo por todas las riquezas que él tiene.
Y para hablar un poco del turismo, para hablar de temas que tienen que ver con el turismo, pues hemos invitado al ingeniero Holbach Muñetón, quien es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador y de la Cámara de Turismo del Guayas, y también director de la FEDESUD, Federación Sudamericana de Turismo. Ingeniero, muy buenos días, muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Perfiles. Muchísimas gracias, Mario, gracias por la entrevista y a las órdenes. Ingeniero, ¿qué significa el turismo para el Ecuador? ¿Qué es el turismo para el Ecuador? ¿Cuál es la importancia del turismo para el Ecuador? Bueno, yo creo que el turismo para el Ecuador es algo sumamente importante que todos nos hemos dado cuenta, todo el mundo, el planeta sabe, se ha dado cuenta, menos los gobernantes. El turismo al Ecuador le representa 1,5 millones de turistas al año, 2.287 millones de dólares ingresan al país. Entonces, y hay aproximadamente 30.000 establecimientos a nivel nacional. Y con esto, la mano de obra son aproximadamente 150.000 en empleo pleno. Empleo pleno es el empleo que está afiliado al Seguro Social. Eso es directo. E indirecto, 450. Y algo más, el tejido empresarial del turismo en el Ecuador es tan grande como en todo el mundo, que aquí estamos viendo, cuando decimos turismo, hotelería. Sí, hotelería, restaurantes, alquileres de vehículos. Los señores que hacen lo que hacen los arreglos florales, los sastres, todo eso, los disjockeys, equipos de sonido, agencias de viaje, operadoras, líneas aéreas. ¿Por qué? Porque tenemos eventos y convenciones también, Mario. En algún momento determinado el turismo llegó a ser el tercer rubro para el país después del petróleo, después de los impuestos. ¿Cómo estamos en términos de lo que genera el turismo en el Ecuador en este momento? Bueno, seguimos hasta el momento siendo el tercer ingreso de divisas sin contar con el petróleo, después del banano, después del camarón. Pero ahora, con esta pandemia, se cree que de los 2.287 millones solamente van a haber 600 millones de ingresos adicionales, que es lo que nosotros estamos luchando y nos preocupa es la mano de obra y la inacción del gobierno, la inacción, porque día a día hay empresas quebradas, día a día empresas cerradas, día a día empleos perdidos. Ya van 22.000 empleos perdidos y hay 140.000 en pausa. Justamente antes de ayer ya tomó la decisión una de las líneas grandes como Marriott de cerrar sus puertas y cerrar sus puertas definitivamente. Ellos comenzaron inicialmente con 10%, luego un 20%, 30%, no podemos más, hasta luego. Y eso es lo que nos frena a nosotros totalmente el crecimiento y el futuro y la preocupación del sector turístico acá en el Ecuador. Bueno, hay una desconexión tremenda entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Me refiero a lo que el gobierno ha dicho sobre el turismo, pero la inacción, como usted dice, es tremenda. Y también hay varias, como migrantes, vemos varias, se puede decir, irregularidades o inclusive contradicciones. Entendemos que más del 50% del turismo que entra al Ecuador viene de los Estados Unidos. Pero cuando hablamos de ir a convenciones internacionales, van a todo lado, menos a los Estados Unidos. Van a España, van a Brasil, van a Alemania, lo cual es importante porque tienen que abrir mercado en diferentes partes y es importante que el Ecuador tenga un branding a nivel mundial en estas ferias. Pero ¿por qué no se ataca a los Estados Unidos en términos de asistir a ferias, en términos de promoción? Y quisiera hablar después de los migrantes y la importancia del producto para los migrantes en el turismo. ¿Por qué no se ataca a los Estados Unidos o por qué no se trabaja con este mercado en ferias y en promoción
para poder promocionar a este mercado que es el que más va al Ecuador? Mario, qué buena pregunta. Y sí sabe que yo me hago esa respuesta. Yo siempre digo, hablo no de huéspedes, no de turistas, yo hablo de clientes. Y mi tema es decir, mi mejor cliente como Ecuador es Estados Unidos. Mi mejor cliente porque aquí al Ecuador le llegan aproximadamente 400.000, en números cerrados, ¿no? Son 378.000 norteamericanos al año. Pongámosle 400. Eso le generaba al Ecuador 400 millones de dólares. Inicialmente, antes de la pandemia, nosotros estábamos con Colombia, Perú, Norteamérica, y de ahí venía España, ¿ya? Entonces, sin contar Venezuela, que Venezuela, los ministros de aquí quisieron hacer pasar al millón de venezolanos como turistas, pero no lo dejan. Entonces, yo apostaría por un mercado que tiene 300 millones de habitantes, un mercado que estás del Ecuador, estás a 6 horas. Sí. Tenemos la misma moneda, por Dios. Al ecuatoriano, el lugar que le gusta ir al ecuatoriano es a Estados Unidos. Y al norteamericano le encanta venir acá. Hablo del norteamericano. Y sin contar con los norteamericanos que ya de repente son familia nuestra, porque en mi caso tengo 2 hermanas que viven en Estados Unidos y 2 hermanas que son casadas con norteamericanos, y tengo mis sobrinas que son nacidas allá y desgraciadamente y con mucho dolor no quieren regresar acá a Ecuador con tanta complicación. Entonces, no lo entiendo, y van a la última feria del fin del mundo a refundirse, donde quieres traer tú a 3 turistas, que te vas a la feria. Yo no digo que no, pero aquí es donde yo digo eficiencia. Aquí hay mejoramiento continuo, es lo que yo he venido hablando, y no tengo, Mario, respuesta para eso, y la he preguntado siempre, y lo que me hablan es que los mercados tenemos que ir a todo el mundo, pero por Dios, si aquí tienes 400.000, duplica esos 400.000, pero así es. Desgraciadamente algún rato ojalá lleguemos al poder y poder hacer estos cambios absurdos que tiene la política en el Ecuador. Así es, y bueno, el 50% pues definitivamente es algo tangible, pero esta pandemia nos ha enseñado algo. Hemos recibido un cambio tal vez de 10, 20 años en lo que tiene que ver con la modernización digital. El mundo ya no será el mismo y el mundo se está trasladando a un espectro digital en donde todos los negocios, por más pequeño o más grande, pues se ha trasladado en su mayoría en este ámbito digital. Nosotros hemos visto con un poco de pena a veces, el Ecuador, cuando hablamos de marketing digital aquí en los Estados Unidos, hace un tiempo atrás tenía bastante fuerza. Se podía en los optimizadores de Google o de YouTube ver imágenes hermosas del Ecuador, pero al momento, en los últimos años, esto ha parado de una forma tremenda, lo que en realidad hace que la gente, cuando va a los buscadores, ya no está el Ecuador como tendencia, como estuvo hace varios años atrás. El millennial, los jóvenes e inclusive las personas que están planeando sus vacaciones, confían mucho ahora en lo que es el ver, ¿no? en la imagen digital y también en las recomendaciones. ¿Qué pasa con las campañas? ¿Por qué se ha parado? Inclusive, ¿por qué se ha frenado cosas que estaban funcionando, como la marca Ecuador, como campañas que ya estaban establecidas? Y para las personas que hacen marketing conocen que esto es como una bolita de nieve, ¿no? Que no se la puede parar porque más allá de quién lo haya hecho, nos guste o no, estaba hecho y estaba funcionando. A ver, tú has tocado un tema importante, la marca Ecuador. Desgraciadamente lo que pasa aquí en el Ecuador es que no hay política de Estado. Tú habrás escuchado, no hay política de Estado, pero quiero explicarlo.
¿Qué llamo políticas de Estado? Yo llamo políticas de Estado a una hoja de ruta, a un cuaderno, a un camino que haya trazado. Pero ¿qué sucede? Aquí vino los primeros 2 años, un ministro que vino con unas ideas. Pueblos mágicos, feria turística y 1 por 1. ¿Qué era el 1 por 1? En ese momento ahora hay 17 millones de turistas. En ese momento 16 millones de turistas, no, 16 millones de ecuatorianos, 16 millones de turistas. Iba a traer 16 millones de turistas, iba a traer. Tuvo 2 años. Lo sacaron y no trajo nada. La feria, chao. Y de ahí, pueblos mágicos, por ahí están haciendo algo. Viene una ministra y viene con unas ideas totalmente la típica, así como decimos ese lenguaje moroso, la típica. Lo que hizo el anterior, borró y va de nuevo y vamos. Y todo el que llega, yo no sé qué tiene la marca país, que todo ministro que llega quiere cambiar la marca país. Aquí las marcas países han gastado $5 millones. Yo no sé si eso es, no sé qué pasa, pero es un dulce que tiene que todos apuntan a cambiar la marca país. Entonces, acá también detuvimos la marca país y lo peor que no es algo planificado, no es algo consensuado. Parece que es algo que les encanta, les interesa, que es más, se fueron a una feria sin marca, sino con un sello que decía Ecuador, nada más. O sea, son cosas inauditas. Y en este momento, desgraciadamente, estamos pidiendo la destitución de la ministra de Turismo por unas declaraciones que dice al sector turístico que somos insensibles, que ella hace lo que puede y que desgraciadamente debemos, en otras palabras, entender que el gobierno no tiene plata. Pero como decimos nosotros desde el sector turístico, ¿qué culpa tenemos nosotros como la canción? ¿Qué culpa tengo yo de que hayan sido corruptos y que todo el dinero que era para promoción turística, ojo, eso es otro tema, aquí hay un impuesto que se llama Ecodel. Ese impuesto tú lo pagas cada que sales del país, pagas $50. Del país sale $50 por 1,5 millones de turistas, son 70 milloncitos, y esos 70 milloncitos son para solamente promocionar el país. ¿Sabe cuánto se promocionó el país? $1 millón. $1 millón nacional. 900 algo. Y quieren que les diga el año, por eso yo he dicho en múltiples entrevistas, la pandemia a la industria del turismo le llegó antes. Ahí sí, nos llegó mucho antes. ¿Por qué nos llegó antes? Porque usted sabe que está en prensa, Mario, que está en publicidad, lo que no se promociona no existe. No se vende, claro. No se promociona, no se vende. Tú tienes 70 millones, coge, pauta en radio, pauta en periódico, pauta en televisión. Ahí sí, abre el abanico, Ecuador está aquí. Pero ¿sabe qué pasó en 2019? 2019, en diciembre de 2019, y puedo investigarlo, lo hago público, diciembre de 2019 fue cuando salió la promoción de 2019, todo el año no hubieron promoción. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Ecuador es tan benevolente con esas islas Galápagos que tenemos, que a pesar de ser mal manejado el turismo, tenemos 1,5 millones todavía de turistas. Y adicional, que sería bueno hablar las trabas para los emprendedores. Cuando usted es emprendedor, usted tiene un emprendimiento, tiene una idea, usted, ¿qué es lo que sueña cuando uno recién es jovencito y tiene emprendimiento? Quiero tener todo legal, pagar impuestos. Pero usted va, chica, Mario, le hacen tantos problemas que usted dice, yo termino siendo informal. Claro, es así. Yo personalmente tengo un emprendimiento en Ecuador y las trabas han sido increíbles, hasta el punto que he pensado en dejarlo, pagar la multa y seguir haciéndolo desde acá, desde los Estados Unidos, porque es mucho más fácil y al final del día el tiempo es dinero aquí, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de los migrantes con respecto al turismo. Como usted decía, nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos aproximadamente más de 1 millón de migrantes ecuatorianos que en diferentes partes de la historia, en diferentes tiempos, llegaron acá a los Estados Unidos.
Son más de 20 años de esta migración, y ahora tenemos segundas y terceras generaciones de migrantes, como es mi caso, en donde los padres pues hicieron lo que tenían que hacer. Muchos eran profesionales y tuvieron que ir hasta fábricas para poder sustentar a la gente que llegó. Tuvieron que hacer de todo, pero sus hijos tienen un diferente, se puede decir, poder adquisitivo. El ecuatoriano ha sido bastante trabajador, le ha ido muy bien en los estudios, y las segundas y terceras generaciones de ecuatorianos pues ya tienen un poder adquisitivo bastante interesante. Al Ecuador no tienen que venderlo porque ya lo tienen en el corazón. Pero no hay productos que incentiven al migrante ecuatoriano a ir al Ecuador, porque para nosotros es más fácil ir a República Dominicana o a la Riviera Maya, que es mucho más barato. Pero no hay productos que incentiven a ese millón de ecuatorianos, sus novias, sus amigos, sus familiares, a ir al Ecuador. ¿Qué se puede hacer, ingeniero? Ahí lo que se puede hacer es trabajar, y ojalá que el ministerio en algún momento caiga en buenas manos. Por ejemplo, nosotros tenemos, hay nichos de migrantes en Estados Unidos, en Europa, y es lo que yo he dicho: consumir en Ecuador, producir en Ecuador es caro. En estos días, creo que en la semana que viene voy a tener una reunión con el presidente de la República, ya aquí en la ciudad de Guayaquil. El día de hoy me llamaron para tener una reunión con el ministro de Finanzas. ¿Qué le estamos proponiendo? Que la masa crítica que en este momento está viajando, y para explicarme bien, la masa crítica yo llamo, hablemos a lo que están haciendo, que sean 100 personas las que están viajando. Esa masa crítica yo tengo que hacer que sea grande, ¿ya? Pero esas 100 personas donde yo les digo: señores, como ministra de turismo, la ministra debería ser: señores, no van a pagar ustedes IVA, punto 1. Segundo, señores, ojo, eso para el viajero. Ahora, señores empresarios, quiero pedirles a ustedes que bajen de sus negocios el 10, el 20, todos los negocios en Ecuador se me ponen en oferta. Ojo, eso no cuesta. Por eso yo digo, señores, no todo es plata, es gestión. Entonces, esta masa crítica se hace 500 personas. Los 500 viajan, y después de esos 500 son el boca a boca. ¿Cómo te fue en Manta? Perfecto. En Cuenca, oye, bien, por 100 el dólar value, que eso, ¿sabes ese término, man? Entonces, tú al dólar le vas a sacar el provecho, pero no quieras. Tienes que pagar IVA, en los precios caros y todo. Entonces, para mí, yo creo que hay que trabajar en lo de los migrantes en un nicho votado, porque yo haría España y Norteamérica. Olvídate. Y si sale mañana que hay un nicho, una colonia en Inglaterra, vamos a trabajar a esa colonia de migrantes. Vamos viendo, pero un paquete especial para migrantes, que el migrante que venga, me voy a inventar, tiene 2 días de hotel gratis, o le subsidio el 30% de los pasajes de avión como gobierno para que regrese. Si tú me demuestras que los migrantes, deben haber migrantes que no han venido 10 años al país, te subsidio el 50% para que vengas a visitar a tu familiar. Algo así, pero espere, cero. Y tenemos que entender que hay puntos de información o puntos de venta que no se los utiliza. Aquí tenemos varios consulados en diferentes partes de los Estados Unidos, embajadas, en donde mensualmente llegan hasta 20,000 ecuatorianos y sus familias. Entonces estamos hablando de puntos de información importantísimos, pero hay un divorcio hasta cierto punto egoísta entre Cancillería, entre los ministerios, entre simplemente dejar poner la información en los salones de espera donde está la gente. Tal vez este no sea el momento apropiado por la situación del virus, pero esto está aquí por años y está para quedarse. Habría que hacer una especie de trabajo conjunto entre los ministerios, la Cancillería, los consulados, inclusive la misma comunidad, porque hay muchos emprendedores que han trabajado en turismo aquí, que quieren trabajar en este aspecto. Totalmente de acuerdo, y eso lo pudimos ver, Mario, con los repatriados. Aquí se tuvo que traer aproximadamente unos 7,000 repatriados
como presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, yo coordinaba con la Cancillería. ¡Qué ineptitud! ¿Por qué? Yo hablo con hechos. Como habían aviones que venían a ver a norteamericanos, habían aviones que venían de Europa para acá, vinieron vacíos. ¿Y sabe por qué no podían ellos traer a ecuatorianos que tenían que regresar? Porque no estaba hecho el protocolo. ¿Cuál era el gran protocolo? Que llegabas al país, al Ecuador, y te metían en un hotel 14 días. Ese era el gran protocolo. Vamos a la inacción. Luego, nos tocó pelearnos con el gobierno. Había personas que fueron a Cancún, papá, mamá, hijos, por 5 días una promoción. Se tuvieron que quedar 2 meses y medio. No tenían dinero, gente que sufrió, y esa insensibilidad, esa inacción, no, el regreso querían que les pague un pasaje de $700,000. Mario, yo creo que aquí lo que hay que hacer después de esta pandemia, como antes de la pandemia yo decía, al ecuatoriano le falta un curso masivo de trabajar en equipo, de apoyarse, de creer en la sinergia, de creer en la unión y de la sociedad. Eso yo creo que le falta totalmente. ¿Y tenemos oportunidad? Sí tenemos oportunidad. Guayaquil, Quito, Ecuador es un país y las ciudades son espléndidas, pero creo que hay que hacer un trabajo mancomunado para poder salir adelante. Ahorita el turismo está complicado, re complicado. Ingeniero, vamos a seguir conversando de temas de turismo después de la pausa. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos hablando más de turismo en tu programa Perfiles. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Y continuamos con tu programa Perfiles. Seguimos hablando con el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Hemos estado hablando del turismo, qué significa el turismo para el Ecuador. Hemos hablado un poco de los migrantes y cuál podría ser el aporte de los migrantes también para el turismo del Ecuador. Ingeniero, todo lo que hemos hablado está muy bonito, pero sabemos que el Ecuador es un paraíso, sabemos que tenemos todos los recursos para ser un producto a nivel mundial en términos de turismo. Pero todo esto está muy bonito, pero sin leyes, en realidad no se puede llegar a nada. Y esto también se puede decir que sin voluntad política no se puede llegar a tener estas leyes. ¿Qué se puede hacer para poder tener una ley orgánica del turismo en donde se proteja a la industria, en donde se proteja al turismo
Y tomando en cuenta que no toda la vida vamos a tener petróleo, ¿no? En algún momento, como se había hablado, el petróleo pues no será ya en este mundo modernizado, en este mundo de la electricidad, de los paneles solares, pues se dejará de consumir eventualmente el petróleo. Y el turismo tendrá que ser pues tendrá que ser una de las fuentes que saque adelante al país. Totalmente de acuerdo, y yo me preocupo cómo es que no pueden ver una industria que puede generar 5.000 millones. Nosotros tenemos 17 millones de habitantes, generamos 2.287. Uruguay, 3 millones y generan 2.300 millones de dólares en turismo. Entonces nosotros fácil podemos duplicar o triplicar si hiciéramos leyes que incentiven al negocio, leyes que puedan incentivar a que crezca el negocio. Pero si tú vienes con una inversión nueva, hay unos beneficios, pero son tan difíciles de aplicar que no terminas cogiéndolos. Y si tú tienes un negocio y quieres crecer, ahí no hay beneficios, que estamos pidiendo que hayan esos beneficios. Entonces yo creo que aquí hay que trabajar desde la Asamblea Nacional, hay que hacer leyes, pero y otro tema después de esta pandemia es el tema laboral. Mientras no se cambie el tema laboral, señores inversionistas, es muy doloroso decirlo porque es mi Ecuador donde yo nací, es un problema que cada vez a la empresa la cogen y la asfixian. ¿Qué ha pasado? Cuando comenzó la pandemia, tuvimos reuniones con el ministro de Trabajo, con los tres, con el ministro Ledesma, luego vino el ministro Madero y luego vino el ministro, el actual, que es Poveda. Le dijimos, señores, tengan licencia sin sueldo, porque la licencia con sueldo no tener licencia sin sueldo nos va a traer abajo los negocios. La quiebra masiva, porque no tenemos ingresos. Todos los hoteles, negocios están vacíos y no hay ingresos. Hay que trabajar. No lo hicieron. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un cambio técnico profundo, real, para realmente si queremos salir adelante. Antes de eso, con leyes, como yo decía hace un momento, aquí hay políticas de ministro, cada ministro viene con una idea. Tenemos que tener, usted es ministro y va por este camino. Luego salió y yo soy ministro y yo tengo que respetar lo que se estaba haciendo y pues seguimos por el mismo camino. ¿Cuál va a ser el camino? Vamos a aumentar la cantidad y calidad de turistas que llegan al Ecuador. Están llegando a 1,5 millones, nuestra meta va a ser 3 millones. Está generando unos 2.200, nuestra meta va a ser 5.000 millones. Vamos a potenciar las Islas Galápagos, en subir la calidad. ¿Por qué? Porque las Islas Galápagos, por ejemplo, tienen una capacidad de 250.000 personas al año. Ya el año pasado tuvo 270.000. ¿Qué está pasando? Y miren el horror que hicieron en Galápagos, que ahora cualquier avión puede ir directo a Galápagos. Entonces, eso es imposible. Tienes que llegar como un filtro Guayaquil o Quito. ¿Por qué? Porque si tú quieres que llegue un avión directo a Galápagos, tienes que tener migración, tienes que tener combustible para reabastecer los aviones. Entonces hacen las cosas al revés, mi querido Marco. Y eso nos pasó ayer, nos va a pasar ahora, nos va a pasar en el futuro si no hacemos los cambios desde la Asamblea, desde el poder judicial, político, y como decimos, como pasó ahorita con la famosa ley 169. La ley 169 te decía, si tú no puedes, caso fortuito, ya no puedes mantener el negocio, sacas a tus empleados y no hay problema. Pero la ley, tú la aplicaste y ahora ¿qué pasa? No, ahora retrospectivamente han cambiado la ley y tú que aplicaste una ley en su momento con ciertas normas, ahora las han cambiado. Y bueno, uno de los males es la mala administración. Cuando entró la ministra Holguín al Ministerio de Turismo, por su experiencia, entre comillas, pues se creyó que se iba a trabajar en estos temas de turismo, se creyó que iba a trabajar ella directamente en la Asamblea para poder
hacer una ley orgánica de turismo, pero ha sido un cero a la izquierda, y lo digo respetuosamente sin tratar de entrar en lo personal, pero ha sido muy mala la gestión de la actual ministra de Turismo. A más de las irregularidades, podemos hablar de la marca Ecuador. Yo estuve en la feria que usted menciona, en el FITUR. Un par de empleados del ¿cómo se llama?, del consulado de Madrid, y unos dos de lo que era, ¿cómo se llama?, Ecuador, Pro Ecuador en España. La gente definitivamente creo que le falta mucho aprender, inclusive para este tipo de ferias. Uno tiene que estar preparado. Si va a un sitio, tiene que causar impacto, tiene que conocer el terreno. Hay un montón de temas ahí que personalmente pienso que fueron mal administrados. A más de eso, el hijo de la ministra pues también ocupa un cargo en un consulado. Se habla de ciertos chanchullos. Y lo último que hay en este momento es una famosa guía de oro que parece que ha sido de bambalina, que es de la esposa de Lenín Moreno, una revista que no llegaba a las 50 páginas y que en su última edición tiene casi 300 páginas, y que me parece importante destacar. ¿Qué hace la famosa guía de oro para el turismo del país? Es una guía que están ahí los hoteles, pautan los hoteles, y es un libro que está bien, usted lo tiene bien claro, el panorama lo tiene bien paneado, el panorama, cómo está. Es terrible lo que está pasando en este momento, y además, si quiero aclarar algo, la ministra no era empresaria turística, la ministra, ella era administradora de American Airlines. Entonces, cuando me dicen empresaria, no era nada de turismo. Ella lo que era administradora. Y cuando uno es administrador como de alguna marca de estas internacionales como Kentucky, Burger King, ella no tiene mucha opción a implementar nada, porque todo se lo traen. Tome, este es el manual de funciones y de procedimientos. Esto es lo que usted tiene que hacer. Y nada más. Entonces, él no ha sido una empresaria, no ha sido la persona luchadora. En lo del libro, totalmente de acuerdo. Por ahí unas noticias, que tiene un cargo muy importante. Entonces, todas esas cosas, ¿qué podemos decir? Ahí está, y pagamos nosotros, los empresarios, todo el problema que esto nos ocasiona. Bueno, ya para cerrar, hay otro tema más que creo que es importante mencionarlo, y es en los últimos años abundaron las aerolíneas entrando al Ecuador con precios cómodos, y no se dieron cuenta mucha gente que esto en realidad causa un problema, porque las aerolíneas que ya estaban establecidas, que hacían los 2 vuelos al Ecuador, que tenían ya su personal establecido en el Ecuador, pues sufren con esta entrada de estas aerolíneas que en realidad tienen un pésimo customer service, porque yo lo he vivido. Tienen que pagar adicional por las maletas, y que eventualmente cuando vean que no hay gente, pues simplemente van a salir nomás. Pero ya afectaron a las empresas que ya estaban establecidas, como las aerolíneas grandes, y eso se está viendo en estos días, ¿no? Bueno, ingeniero, ¿cuál es su visión de poder ayudar desde la distancia nosotros como migrantes al tema del turismo en el Ecuador? Yo creo que se puede hacer mucho, la difusión, pero hay que ir de la mano, no puede ser aislado. Desgraciadamente, ahí es lo que yo digo, necesitamos el liderazgo del gobierno, que en este momento es un año electoral, desgraciadamente, es un año complicado, un año que normalmente el fin de año, ya el último año de gobierno, ya al presidente le hacen caso. Entonces, un año complicado. Yo creo que hay que comenzar a incentivar a los migrantes. Es un nicho muy importante, un nicho que con poquito tú lo atraes a tu Ecuador, lo atraes al Ecuador de ellos. Y como usted dijo, ya Mario dice, hay una segunda generación, hay una tercera generación, ya en algunos casos un poquito más, ya
Entonces ya tú no le vas a vender algo nuevo. De repente quiero conocer dónde nació mi papá, dónde nació mi mamá, dónde nació mi abuelito. Eso quiero conocer, cuál era la casa de mis primos, algo. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad que se puede trabajar, y lo que nos ven en este programa, las agencias de viaje, los operadores de turismo, que son los que hacen. Creo que hay que hacer esos paquetes importantes para que ese nicho de mercado que está olvidado, sea el que venga y ayude a que esta industria del turismo, que es una industria buena, una industria sana, benevolente, no desaparezca y que no sigan habiendo muchos más casos de desempleo, que esa es mi mayor preocupación, los desempleos. Muchísimas gracias, ingeniero. Está claro que definitivamente hay una especie de divorcio, o no se está, el gobierno pues no está trabajando de la mano con los empresarios, con los guías turistas de turismo, no está trabajando con la empresa, ¿no? Es lamentable ver esta situación. Esperamos que por el bien del país cambie, y también es importante para las personas que nos están viendo, cuando vayan a hacer su elección, pues es importante que la persona que vaya a tomar las riendas del Ecuador tome al turismo en serio, tome al turismo pues como una de las alternativas para sacar el país adelante. Países pequeños, países hermanos lo han hecho para tener simplemente una referencia. Países como Costa Rica, países como República Dominicana, que son más pequeños, que tienen un sinnúmero también de complicaciones, pues han hecho del turismo prácticamente un modelo de vida. Nosotros también podemos hacerlo porque lo tenemos todo. Muchísimas gracias, ingeniero, gracias por su tiempo y pues su mensaje final a la comunidad ecuatoriana. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Esperamos que no sea la primera y la última. Siempre estamos atentos nosotros. Más aún, estos espacios son importantes para que nosotros, con esto que ha pasado, esta pandemia, no que ha pasado, que estamos en esta pandemia, saber que el futuro ya no es mañana, el futuro es hoy. El único que puede sacar adelante nosotros somos nosotros mismos. Tenemos que creer en nosotros, creer en el trabajo en equipo, creer en el trabajo en conjunto, y sobre todas las cosas, creer en nosotros, trabajar siempre por un Ecuador mejor. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Nosotros nos vamos a una corta pausa y ya regresamos con más de Perfiles. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. Un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Y hemos llegado a la parte final de su programa Perfiles. El turismo, sin duda alguna, es muy importante para nuestro país. Permite el desarrollo de nuestro país y nosotros, los migrantes ecuatorianos,
pues podemos jugar un papel importantísimo en promover el turismo del Ecuador. Nosotros vamos a seguir con más programas de Perfiles. Hacemos una vez más un llamado a los candidatos, a los representantes de diferentes partidos políticos que estarán participando en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional, para que podamos conversar y conocer un poco de sus perfiles. También hablaremos de temas de interés que son importantes para nuestra comunidad ecuatoriana. Entendemos que el turismo es importantísimo para el desarrollo de nuestro país, y los migrantes ecuatorianos tenemos un papel muy importante en la difusión del turismo para nuestro querido Ecuador. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana en otro programa de Perfiles. Hasta pronto.